¿De dónde vienen los poderes de un chamán? Pachita fue una de las más grandes chamanas de México. De pequeña fue abandonada por sus padres y adoptada por un negro africano llamado Charles. Durante 14 años Charles cuidó de Pachita y le enseñó a ver las estrellas y a curar. Después, Bárbara Guerrero, Pachita, luchó al lado del general Francisco Villa durante la Revolución Mexicana. Fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en camiones de paso. Tantas experiencias la conectaron con lo que trascendía a todas ellas. De alguna manera Pachita había logrado dejar atrás muchas ilusiones y eso la colocaba en un punto de contacto íntimo con la realidad, desde donde ella actuaba. En su libro Pachita, el desaparecido investigador mexicano Jacobo Grinberg describe las experiencias que tuvo la oportunidad de vivir al lado de esta extraordinaria mujer, cuyo único motivo para vivir era ayudar a su prójimo. Pachita poseía un control extraordinario sobre la materia y la energía. Era capaz de realizar operaciones quirúrgicas tales como trasplantes de órganos, en los cuales objetos y órganos biológicos se materializaban y desmaterializaban aparentemente de la nada. Pachita decía que el hermano Cuauhtémoc, el espíritu del último emperador azteca, actuaba a través de su cuerpo, realizando su trabajo cuando ella entraba en trance, transformando su personalidad y efectuando las prodigiosas operaciones que se describen con lujo de detalles en el mencionado libro. Jacobo Grinberg estudió personalmente con diversos chamanes mexicanos, además de la famosa Pachita, y a raíz de este contacto escribió una serie de 6 libros llamada Los chamanes de México, y publicó también diversos libros teóricos acerca del estudio de la conciencia, en los que fue desarrollando la teoría sintérgica como un intento para explicar científicamente el poder y la actuación de los chamanes. En el libro dedicado a Pachita, el autor presenta el siguiente apartado teórico a manera de introducción. La teoría sintérgica. Fundamentos teóricos de Jacobo Grinberg Silberbaum en torno al fenómeno del chamanismo. La latiz del espacio-tiempo. La mecánica cuántica actual ha desarrollado una concepción acerca de la estructura del espacio que nos va a servir de punto de partida para explicar el trabajo de Pachita. El concepto de la latiz considera que la estructura fundamental del espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. A esta red se le denomina latiz y se considera que en su estado fundamental contribuye al espacio mismo, omniabarcante y penetrado de todo lo conocido. La latiz permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus porciones, por cualquier causa, altera su estado de coherencia. Una partícula elemental es precisamente una desorganización elemental de la latiz en cualquiera de sus localizaciones. Cualquier átomo o compuesto químico es una particular conformación estructural de la latiz con respecto a su estado fundamental de máxima coherencia. La concepción de latiz surgió de los estudios de cristalografía porque la estructura de cualquier cristal es una latiz de alta coherencia que se asemeja a la latiz del espacio. A partir de Einstein, el concepto de espacio ha sido inseparable del tiempo, por lo que la consideración de la latiz del espacio-tiempo se refiere a ambos unificándolos. Si la latiz desapareciera, el espacio y el tiempo harían lo mismo. Cualquier objeto material es en realidad una organización irrepetible de la estructura de la latiz. En su estado fundamental de total coherencia,
fuera de la misma latiz no existen ni objetos ni alteraciones temporales. Es únicamente cuando la latiz cambia su estructura fundamental que el tiempo transcurre y los objetos aparecen. El campo neuronal. El cerebro humano es la conformación más compleja conocida de la estructura de la latiz. Cada una de las 12.000 millones de neuronas del cerebro humano, junto con todas sus conexiones anatómicas, son otras tantas alteraciones de la estructura fundamental de la latiz. Cada vez que una neurona se activa y su membrana celular cambia su potencial de reposo, produciendo cambios eléctricos de superficie, la latiz cambia su conformación. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la latiz que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración colosalmente compleja de la latiz. Esta alteración ocurre en todas las dimensiones del espacio y se le denomina campo neuronal. El campo neuronal de un cerebro vivo continuamente interactúa con la latiz, produciendo en ella confirmaciones energéticas a las que denominamos imágenes visuales. En realidad, el campo neuronal y la latiz forman una unidad y es la misma latiz la que sirve de fundamento al campo neuronal. Sin embargo, hablaremos de interacción entre el campo neuronal y la latiz cuando hagamos referencia al efecto que el cerebro tiene sobre la estructura de la latiz. El mundo que conocemos resulta de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. Todos vemos un mundo similar porque la estructura de nuestros cerebros es muy parecida y por lo tanto los campos neuronales que producimos son semejantes aunque irrepetibles y únicos en cada momento. Existen, sin embargo, diferentes niveles de interacción y prácticamente un infinito número de conformaciones que el campo neuronal puede adoptar. Las estructuras cerebrales que más se han utilizado durante la evolución son las más fijas, estructural y energéticamente hablando. Esto explica la relativa fijeza de nuestra percepción visual. Al mismo tiempo, las estructuras cerebrales más nuevas, evolutivamente hablando, no tienen tal fijeza ni producen campos neuronales tan parecidos. Por ello, las creaciones intelectuales y el pensamiento son tan variables y con tanta capacidad de originalidad, aunque ambos, el mundo visual y el mundo del pensamiento, tienen el mismo origen en la interacción del campo neuronal y la latiz. De acuerdo a los estudios de la conciencia que indican que ésta posee valores discretos dando lugar a niveles cualitativamente diferentes de la experiencia, es posible suponer que la interacción entre el campo neuronal y la latiz posee una congruencia solamente con ciertas bandas o niveles mientras que otras no. Por ello existen mundos auditivos diferentes de los visuales u olfativos y niveles particulares que la conciencia mística oriental conoce tan bien. Algunos niveles de interacción solamente son accesibles después de un entrenamiento riguroso, mientras que otros son más cotidianos y comunes en todos los niveles. Sin embargo, el cerebro afecta la estructura de la latiz. El trabajo de Pachita. El nivel de conciencia de Pachita era extraordinariamente diferenciado. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Estar junto a Pachita era una experiencia única en la cual se experimentaba el poder de su mente capaz de conocer los contenidos del pensamiento, las intenciones y las experiencias más íntimas de sus colaboradores y pacientes como si fueran un libro abierto.
Además, Pachita lograba penetrar en el tiempo prediciendo eventos futuros, como si su campo neuronal en interacción con la latiz del espacio-tiempo decodificara y modificara la estructura temporal de la realidad. Todos estos portentos pueden ser explicados si se acepta la posibilidad de que las modificaciones de la latiz producidas por el campo neuronal de Pachita eran capaces de modificar sustancialmente aquella, produciendo conformaciones similares a la de los objetos, en caso de las materializaciones, o retornos a la estructura de la latiz de los objetos, en el caso de las desmaterializaciones. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificándolo con él a la estructura de la latiz. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basan, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Los orbitales de la conciencia. La existencia de niveles discretos congruentes en la interacción del campo neuronal y la latiz explica que el hermano Cuauhtémoc, de acuerdo a la hipótesis del campo neuronal de Pachita, era capaz de interactuar en forma congruente con una banda de la latiz que ella denominaba Cuauhtémoc. A estas bandas la teoría sintérgica las denomina orbitales de conciencia. La teoría sintérgica sostiene que la experiencia es la interacción del campo neuronal con la latiz. La conciencia de unidad. El campo neuronal es capaz de mimetizar la estructura fundamental de la latiz y esto se logra incrementando la coherencia inter- y transhemisférica. Cuando la coherencia cerebral es así incrementada, el campo neuronal deja de modificar la estructura fundamental de la latiz y la conciencia se vuelve de unidad. En este estado de unidad total, desaparece el ego y el sujeto de la experiencia se vuelve una especie de rey de la creación, capaz de modificar la realidad desde sus orígenes. Pachita decía ser capaz de salirse de su cuerpo y hacer aparecer su experiencia en localizaciones extracorpóreas. Esta capacidad implicaba, entre otras, la de poder focalizar su atención total en diferentes porciones de la latiz. El factor de direccionalidad y el procesador central. Normalmente hacemos algo similar con nuestra atención. La focalizamos en diferentes regiones de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. La capacidad atentiva de Pachita era, sin embargo, extraordinariamente acrecentada. En ambos casos, la de la atención normal y la de la acrecentada, se requiere de un factor explicativo además de la interacción entre campo neuronal y latiz. A este factor, la teoría sintérgica lo denomina factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad hace aparecer la experiencia consciente en diferentes regiones de la latiz y requiere de la existencia de un controlador del mismo, al que la teoría sintérgica denomina procesador central. Acerca de este último se sabe poco y solamente se puede conjeturar que pertenece al observador independientemente de la latiz y el campo neuronal. Este observador en diferentes tradiciones se ha denominado ser Purusha o Atman. La existencia del observador se encuentra en la frontera del conocimiento científico precisamente por la necesidad de considerarlo independiente de la latiz. La aceptación del observador como independiente del mundo físico no ha sido aceptada por la ciencia, aunque para Pachita era una realidad incuestionable. El hipercampo. Una consecuencia de todo lo que antecede es la idea de que, sumada a la organización propia de la latiz y a su interacción con el campo neuronal,
sea necesario considerar a las interacciones entre todos los campos neuronales existentes en el seno de la latiz. A esta latiz, que incorpora todos los campos neuronales, se le denomina el hipercampo. Pachita parecía poseer la capacidad de decodificar el hipercampo, conociendo de esta forma el estado de la conciencia planetaria. Esta capacidad de decodificación no era pasiva, puesto que ella afirmaba que a través del hermano Cuauhtémoc se realizaban misiones planetarias de direccionalidad y modificación del hipercampo. Cualquier alteración del hipercampo afecta a todos los campos neuronales y por lo tanto determina cambios en la conciencia individual y colectiva. Una de las facetas más extraordinarias de Pachita era precisamente su trabajo en el hipercampo y su ideal de transformación para el bien de la humanidad. La latiz, en su estado fundamental, posee una capacidad potencial asombrosa de modificación. Todas y cada una de las partículas elementales y de los campos y fuerzas descritas por la física contemporánea surgen a partir de las posibles distorsiones que la latiz es capaz de asumir. De esta forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia cuando la misma estructura básica de la latiz sufre modificaciones específicas. A esto se debe que las partículas elementales y en general toda materia posean una naturaleza dual onda corpuscular. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos y una porción modificada de la misma estructura fundamental. En el budismo, esta dualidad se conceptualiza bajo la denominación de sunyata o vacío. Este concepto implica la consideración que ningún objeto posee existencia absoluta e independiente, sino que forma parte de una matriz de interrelaciones y por lo tanto se alimenta del resto con el cual se interconecta y del cual depende su existencia. La latiz muestra las mismas características, todo se encuentra entrelazado dentro de su estructura y todo objeto y materia surge de modificaciones o distorsiones específicas de la misma, manifestando una existencia interdependiente con el resto de los objetos. Por lo tanto, la latiz posee la capacidad potencial de manifestarse en múltiples condiciones e infinitas formas, siendo esta capacidad otra de sus características básicas. La estructura capaz de lo anterior debe consistir de algún material absolutamente plástico en el sentido de su capacidad infinita de asumir diferentes formas. Una de las características de la organización de la estructura de la latiz es su continuidad. Esta continuidad, sin embargo, existe solo parcialmente y en el interior de lo que se podrían denominar bandas discretas de organización. Existen familias de distorsiones de la latiz y estratos cuánticos de su organización distribuidos en niveles discretos. A estas bandas la física las denomina fuerzas, y de ellas se han descrito 4. 1. La fuerza gravitacional. 2. La fuerza de interacción débil. 3. La fuerza de interacción fuerte. Y 4. La fuerza electromagnética. Cada una de estas fuerzas o campos son particulares familias de distorsiones fundamentales de la latiz. Dentro de la banda hay continuidad, pero una a la otra existe un paso abrupto. A estas bandas, fuerzas o campos se los denomina bandas sintérgicas. La consideración de las bandas sintérgicas es esencial para entender la existencia de los niveles también discretos de la conciencia, porque cada nivel de la conciencia se asocia con una banda sintérgica. El desconocimiento de Sunyata
ha llevado a la mente occidental a olvidar que entre la realidad y su percepción existen variados y complejos procesos de transformación por parte de la máquina neuronal. De esta forma confundimos el producto de estas transformaciones con su origen. Consideramos, por ejemplo, que existe un mundo exterior a nosotros con objetos desligados de nuestro procesamiento, cuando en realidad intervenimos activamente en la creación de la realidad perceptual y no estamos desligados ni de los objetos que percibimos ni de los seres vivos con los cuales interactuamos. La realidad es una, pero, como bien lo dice Ken Wilber, la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionemos y no de la realidad en sí. Nuestro sistema cerebral interactúa con una porción limitada de la latiz a través de sus órganos receptivos. Esta porción de la latiz es transformada en un lenguaje neuronal y después de varias transformaciones se crea una imagen perceptual que siempre es una representación y no la realidad en sí. Para poder acceder a esta realidad deberíamos primero colocarnos en conciencia de unidad, borrar todos nuestros filtros, historia personal y condicionamientos. Como esta posibilidad raramente se actualiza, la realidad que percibimos la confundimos con la realidad. De esta forma, como el espacio, para nuestra percepción limitada, se nos presenta como invisible y los objetos como separados y autónomos, consideramos que la realidad está constituida por objetos externos a nosotros y con existencia absoluta, cuando en verdad ni los objetos son autónomos e independientes ni el espacio es inexistente. Podríamos incluso solidificar el espacio o desmaterializar objetos tal y como lo hacía Milarepa, el legendario poeta tibetano, o lo que realizan algunos de los más poderosos chamanes nahuales mexicanos. No sabemos qué es lo que se encuentra fuera de nosotros mismos, ni qué es lo que nos estimula. Conocemos únicamente el producto final de nuestro procesamiento cerebral, pero lo confundimos con la realidad en sí. Basta recordar que en un punto del espacio se concentra la totalidad de la información del universo y que nosotros decodificamos en forma parcial esa información y a partir de allí construimos nuestros perceptos para darnos cuenta de que lo que percibimos es una creación humana limitada y que las cualidades que le adjudicamos a la realidad resultan de una interacción restringida con la latiz del espacio. Por ejemplo, la luz como tal no existe en la latiz, ni tampoco el sonido. El punto de la latiz que decodificamos no contiene la geometría de la imagen que resulta de su procesamiento cerebral tal y como se nos presenta a la percepción. El punto de la latiz que decodificamos es un conjunto colosalmente complicado de morfologías energéticas concentradas en una estructura. Allí no hay colores ni formas, ni cambios de perspectiva ni objetos externos. Es la manera como decodificamos esas morfologías y las transformamos que como resultado da lo que vemos. Desde luego que cualquier punto de la latiz contiene en forma algorítmica todos los elementos que más tarde hacen aparecer una imagen. Todos los detalles de cualquier percepto, todas las formas geométricas, los colores, los cambios de perspectiva y las texturas se encuentran algorítmicamente concentradas en cada punto de la latiz. Pero en su decodificación añadimos nuestra propia estructura y organización cerebral y de la interacción entre ésta y las características de la latiz surgen las cualidades, luz, sonido, textura, etc., que nos son familiares. Cada punto de la latiz contiene en su estructura mucha mayor información y posibilidades de decodificación que las que nuestro cerebro logra decodificar. Dependerá del funcionamiento neuronal, la capacidad de decodificación y este funcionamiento
que a su vez está determinado y determina el nivel de la conciencia en el cual funcionamos. Por lo tanto, es el nivel de conciencia de cada quien el que determina la realidad que percibimos. No es azarosa la forma en que decodificamos la latiz. Únicamente, cuando nos convirtamos en la latiz misma, estaremos en posibilidad de percibir la realidad tal como existe y tal como es en sí. Esta posibilidad no es imposible y se encuentra a nuestro alcance, pero depende del logro de un desarrollo encaminado hacia la conciencia de unidad, el actualizarla. La teoría más cercana a la concepción de la latiz es la teoría de las supercuerdas. En ella se postula que por debajo de la existencia de las partículas elementales se encuentra una realidad común formada por ultramicroscópicas cuerdas, todas ellas similares entre sí, pero que interactúan en formas diferentes dando lugar, según el tipo de interacción de que se trate, a cada una de las partículas y las familias de partículas elementales. La teoría sintérgica sostiene que por debajo de la realidad de las supercuerdas existe otro nivel aún menos diferenciado del cual surgen las supercuerdas, y este es el de la latiz con todas las características descritas ya. El cerebro humano actual aparece en la naturaleza después de millones de intentos evolutivos por crear una estructura orgánica capaz de experimentar y decodificar el mayor número posible de bandas sintérgicas. La solución ideada para lograr esta portentosa hazaña implicó la invención de una maquinaria neuronal capaz de mimetizar la estructura fundamental de la latiz. Desde luego que esta labor no fue hecha en unos pocos días, sino que ha requerido miles de millones de años de experimentación. El cerebro surgió de la misma latiz como si ésta, en su excelsa y absoluta unidad, hubiese deseado crear un modelo de sí misma en el cual pudiera reflejarse y así resolver su infinita soledad. En la unidad no existen acompañantes, puesto que todo está incluido dentro de la mismidad. Si un modelo orgánico de la latiz fue creado, éste debía satisfacer con plenitud el mimetismo laticiano necesario, es decir, poseer las mismas características que su origen, incluida su capacidad para volverse único. Los indios mexicanos, en su envidiable sabiduría, intuyeron lo anterior. Por ello, en el idioma tzeltal, la palabra educación es Pic-Wot-Tes-El, cuya traducción literal es hacer que otro se vuelva único. Desde un punto de vista psicofisiológico, la creación del cerebro humano como modelo de la latiz procedió naturalmente y por etapas. Primero, tuvo que inventarse un superconductor biológico capaz de transmitir información sin pérdidas y con una capacidad formidable de interconectarse con y concentrar información de otros superconductores. Estos propósitos se cumplieron con la creación de la neurona y su axón. El cuerpo neuronal es capaz de recibir miles de contactos a través de sus dendritas, concentrar esta información aferente y enviar un código resultante a través de su axón mediante un mecanismo biológico de superconducción. El axón transmite el código sin resistencias, a través de la conducción saltatoria y del recargo de la bomba de sodio-potasio. Esta información aferente, a su vez, es enviada a otras neuronas, quienes la integran a un nuevo código que es nuevamente transmitido e interconectado. El secreto se encuentra en los procesos de unificación. Para la conciencia celular, la unidad corporal es un secreto. Cada célula recibe influencias que provienen de una totalidad inaccesible y totalmente trascendente con respecto a ella misma. Sin embargo, y al mismo tiempo, la totalidad se halla algorítmicamente representada en cada uno de los elementos que la forman y la célula no se escapa a esta ley holográfica. Lo mismo acontece con la conciencia humana. Esta, en cada uno de nosotros,
recibe influencias de una totalidad inaccesible y totalmente trascendente, y sin embargo, al mismo tiempo, esta totalidad se halla algorítmicamente representada en cada conciencia individual. En el cerebro, la misma dinámica se encuentra estructurada en los dos procesos de la teoría sintérgica que considera fundamentales para entender la experiencia y la percepción. Son la neuroalgoritmización y la activación del campo neuronal. A través de circuitos de convergencia, la información de la totalidad del cerebro se concentra en poblaciones celulares polisensoriales y de alta convergencia. Los neuroalgoritmos resultantes representan en forma dinámica la información de la unidad y de la totalidad en cada uno de sus elementos. Por otro lado, el campo neuronal es el medio que permite el acceso a una unificación todavía más poderosa, la del hipercampo. Ambos procesos se complementan y son necesarios. Un percepto no puede crearse sin un campo neuronal capaz de distorsionar la latiz del espacio-tiempo. El mismo percepto no puede identificarse si no ha sido neuroalgoritmizado. De la misma forma que cada elemento recibe influencias provenientes de la unidad de la cual forma parte, cada elemento de una totalidad afecta a la unidad. Por ejemplo, una modificación neuroalgorítmica produce una alteración concomitante del campo neuronal y del hipercampo. La influencia de un elemento se diluye a medida que la unidad se engrandece. Así, el mismo cambio neuroalgorítmico que altera poderosamente a un campo neuronal afecta, pero en menor medida, al hipercampo. Es decir, que estamos conectados a través de la latiz y de nuestros campos neuronales.